Seguimos transmitiendo desde Cosmopolitan, nuestro nuevo medio de comunicación. Bueno, hoy 11 de enero se celebra en Bolivia el Día del Acullico. Más bien se reivindica, pero ustedes se dirán o se preguntarán, mejor dicho, ¿qué es el acullico? El acullico se lo conoce como el masticado de hoja de coca, algunos le dicen el chapchado, algunos le dicen el boleo, algunos le dicen el mambeo, según la zona geográfica desde Colombia hasta Argentina donde se consume la hoja de coca en estado natural. En ese sentido es algo reivindicativo que el Estado Plurinacional de Bolivia desde el 2016 conmemora porque vuelven a adherirse a un convenio que criminalizaba la hoja de coca, el convenio de 1961, en la época de la posguerra, cuando se hace una reunión entre países, muchos países que pertenecen a la ONU, donde determinan que se iba a erradicar los cocales, las plantas, ¿no? Criminalizándolo y permitiendo solamente algunos cultivos para uso farmacológico, porque ustedes saben que tiene diversas propiedades, ¿no? En ese sentido, Bolivia en el 2013 hace la salvaguarda, se reincorpora a ese convenio por estupefacientes y hace la salvaguarda de que ellos permiten su masticado, su uso tradicional, porque evidentemente en 1961 no tuvieron en cuenta los derechos de los pueblos indígenas desde Colombia hasta Argentina, que lo usan ancestralmente, o sea, antes de la llegada de los españoles se le daba un uso y durante los siguientes siglos también se le dio un uso espiritual, un uso alimenticio y también un uso curativo, ¿no? Porque se lo conoce mundialmente únicamente porque se da la producción de cocaína, pero tiene tiene otras utilidades esa hoja, ese arbusto, ¿no? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que si bien tiene alcaloides, que uno de ellos es el que produce la cocaína, pero también es estimulante, ¿no? O sea que así como nosotros acá usamos el mate porque es estimulante, o en la zona guaranítica de Brasil se usa el guaraná, en la zona andina se usaba la coca. Y también si uno tiene un dolor muscular, no sé si a alguno le habrá pasado que se torció el pie o de alguna manera tuvo una herida, se inflamó. El pichado de la hoja de coca, que es esta, la clásica bolsita con sus hojitas, se hace el pichado y una vez que se hace el proceso de pichado, lo que está húmedo y saliendo de la boca se arma una cataplasma en el lugar donde está la torcedura o la inflamación. De hecho, tiene muchos usos medicinales cuando uno le ponen alguna inyección, tiene cuestión de calmante, ¿no? De hecho, en Europa se lo conoció recién sus propiedades a mediados del siglo XIX. Se sabe que durante un tiempo no fue ilegal y que hubo gente que se hizo adicta, ¿no? a la cocaína, que en ese momento no se había avanzado en la masividad o en la forma de poder comercializar ese producto que sí se hace de la hoja de coca, pero que tiene muchos otros usos. A saber, y ustedes sabrán que bueno, que hay una bebida cola muy famosa de color blanco y roja, que en esa misma época, en los 60, se hizo muy famosa, se copó el mercado mundial y que también tuvo un icono que es algo que nosotros vemos
un señor regordete con un bonete blanco y rojo también casualmente, que se hizo ícono de una festividad en la época donde allá hace frío y acá hace mucho calor y es de Navidad, y uno los ve a mucha gente usando esa indumentaria, particularmente de ese color. Por eso nos parece importante rescatar en el Día del Acullico esas propiedades de las cuales no se habla, y no se habla porque de alguna manera se la quiere criminalizar. En ese sentido, el convenio del que hablábamos, de 1961, dio el puntapié, por ejemplo, en Argentina, a que en la época de la Junta Militar, por decreto, se prohíba no solamente la producción en cocales acá en territorio argentino, sino también su consumo. Es llamativo porque en el norte argentino están las condiciones dadas para que se produzca. En la zona de Yungas, ¿no? Entre 1000 y 2000 metros se produce la hoja de coca. Ustedes fíjense qué tan antiguo que es la utilización de esta hojita, que si uno hace un paralelismo en la antigüedad que tiene, del 5300 antes de Cristo se encontró hojas de coca en la provincia de Ayacucho del Perú. Aproximadamente desde esa época ya estaba domesticada y es paralela, o sea, a nosotros nos enseñaron en los libros de historia que los sumerios fue la civilización más antigua de la humanidad, entre el río Éufrates y el Tigris, ¿no? ¿Quién no habremos estudiado en la secundaria esa civilización sumeria, ¿no? Bueno, mientras los sumerios estaban comenzando su civilización, acá en América ya se había diseñado, se había hecho el proceso de domesticación y adecuación de la hoja de coca para los determinados usos que les conté. O sea que hay algo que no cierra. Si históricamente o si siempre nos dijeron que este era el continente nuevo, que América de alguna manera se justifica su atraso, sus problemas porque somos países recientes, creo que hay algo que se omite particularmente, ¿no? Esos siglos de historia o milenios antes de la llegada de los españoles, que es desde lo que se contabiliza, como si el mundo nuestro hubiera ocurrido cuando llegaron ellos, ¿no? En ese sentido, cualquier persona que va por el norte argentino puede ver a los choferes, no solamente en el norte argentino, los camioneros, los choferes que hacen largas distancias, que tuvieron la posibilidad de conocer las propiedades de la hoja de coca, porque en el norte es de uso cotidiano por mucha gente, puede ver que lo usan para su trabajo, porque evidentemente sirve para estar, estimula, lo mantiene a uno atento, concentrado, despierto, ¿no? En esos oficios que a veces se necesita la fuerza, se necesita la lucidez y se necesita no quedarse dormido, ¿no? Porque puede ser fatal. Bueno, lo que pasa en Argentina, eso que les contaba del 78, después en la época de la democracia se ayornó un poco, digamos, ¿no? En 1989 surgió una ley, que si no me acuerdo es la 23.733 o algo así, que determinó que tener hoja de coca en estado natural para consumo propio no es delito. Pero se mantiene la prohibición de plantar los cocales, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo uno puede consumir si no se puede producir en el país? Bueno, evidentemente lo tienen que importar. ¿De dónde se importa mayormente? De Bolivia. Bien,
¿Y hay alguna reglamentación para hacerlo? No. Por lo tanto, la normativa empuja, se habla de un vacío legal, pero en realidad lo impulsan o lo determinan como ilegal, porque si no está reglamentado, la actividad no puede ser cada tanto nos enteramos que hay un juez que encuentra, que la policía hace un decomiso porque encuentra a alguien con unas bolsas de coca o con unos paquetes de coca, porque evidentemente se comercializa. Convengamos que el uso de la coca, si bien desde Colombia hasta Argentina la usaban muchos pueblos originarios, así como les contaba, hay mucha gente que ve su utilidad y también lo usa, no siendo de un pueblo originario, ¿no? En su estado natural no está mal. Es como si nosotros pensáramos que comer uva o traer mucha cantidad de uva, uno presume que puede preparar vino o que puede hacer vino en su casa, ¿no? Se necesita no solamente mucha cantidad, sino todo un proceso químico, una infraestructura que no se da así nomás. Entonces, muchos chicos o personas a las cuales cada tanto un juez los manda preso porque hay un vacío legal que no dice cómo se puede comercializar. O sea, yo ahora estoy consumiendo coca acá en Buenos Aires, no es ilegal, pero ¿y cómo hago para abastecerme si no lo compro en algún lado? ¿Y cómo hace ese que me abastece para traer? ¿Trae de un kilito? No, trae de mucha cantidad. Bueno, nada, es un negocio que hay, que no es ilegal, pero que no está reglamentado. Por lo tanto, si no está reglamentado, se puede interpretar la ley de la manera que se le plazca a cualquier juez que un día se despierta, ve el caso de una detención de una persona y listo, ya determina que es un delito, ¿no? Entonces, no sabemos si veremos, si a nosotros nos tocará ver el momento que el Estado argentino reglamente digamos, la producción y el uso, el masticado que es real, que existe tanto en Buenos Aires como en cualquier lugar del país. Cualquier persona que conoce las propiedades, que conoce que le hace bien a su salud, puede conseguirlo y se le complica. Ojalá podamos ver algún día en el que, así como cualquiera puede comprar un paquete de yerba en el supermercado, pueda conseguir harina de coca, envasado, pueda conseguir las hojas de coca también. De hecho, en el norte argentino, en cualquier kiosco te venden la hoja de coca, ¿no? O sea, hay ahí una suerte de esquizofrenia de que no se quiere legalizar por algunos tipos de intereses, ¿no? Conviene que sea ilegal. Si se legaliza, no tendríamos problema. Podríamos cada persona, el que la quiera o el que no, consumirla en estado natural y aprovechar sus propiedades, que bueno, sabemos que la Universidad de Harvard confirmó que 100 gramos para cualquier hombre o cualquier mujer por día sirve para alimentarse. O sea, con 100 gramos vos podés vivir y estar bien haciendo tu trabajo, tus actividades. Con 60 gramos te alcanza de hojitas de coca, te alcanza como para tener el suficiente calcio por día que necesitas. Entonces, hablamos de otro tipo de propiedades, sabemos, parece que hay intereses por los cuales prefieren que esto sea ilegal para algunas cuestiones y sin embargo para otras es un gran negocio. O sea, si es bueno para la salud, ¿por qué entonces nos lo prohíben? Sería la gran pregunta y seguramente ustedes tendrán razones por las cuales nos pueden comunicar por nuestra vía, por nuestro canal Cosmopolitano.